¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Rodrigo Freitas. Soy abogado de la Universidad Católica. Soy especialista y capacitador en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Me especializo y mi experiencia va más que todo porque he trabajado en un estudio de abogados, en el barrio Fuentes Abogados. He trabajado también en constructoras y actualmente soy jefe de administración de contratos respecto a contratos de obra pública bajo la Ley de Contratación del Estado y obras por impuestos. Asimismo, actualmente me ejerzo como árbitro relacionado a todos los temas de compras públicas. También soy reconocido, estoy en la lista del OCE y en la Cámara de Comercio de Lima. Posteriormente, en este diplomado vamos a ver estrictamente lo que es la etapa de selección. En la etapa de selección encontramos y se divide en dos documentos o en dos momentos muy importantes: los documentos del proceso de selección y los métodos de los mecanismos de procedimiento de selección. En los documentos de procedimiento de selección podemos encontrar lo que son las bases, la solicitud de expresión y la solicitud de cotización. Las bases va más que todo y lo va a utilizar la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la subasta inversa y la contratación directa. La solicitud de expresión la va a utilizar los procesos de selección de consultores individuales y la solicitud de cotización, la comparación de precios. Antes que nada, me gustaría ver y enfocarnos en qué situación nos encontramos. Ahorita nos encontramos en la etapa intermedia del proceso de contratación. El proceso de contratación se divide en tres fases: los actos preparatorios, los procesos de selección y la ejecución contractual. Los actos preparatorios, más que todo, es la programación del plan anual de contrataciones, la elaboración del expediente de contrataciones. El área usuaria se encarga de hacer el requerimiento, mientras que la fase de selección es la calificación y evaluación de los postores para elegir al postor y darle al postor ganador y otorgarle la buena pro, que se dé consentida y de manera posterior se dé una ejecución contractual válida. La ejecución contractual va siempre desde la suscripción del contrato hasta la entrega del producto o liquidación de la obra. Para los documentos de proceso de elección, como ya lo he mencionado, tenemos a las bases, solicitud de expresión y solicitud de cotización. Ahora me gustaría tocar el contenido mínimo de las bases. Me olvidé decirles que también un plus de, de este diplomado es que en el mes último del mes de abril se presentó una modificación sustancial a la ley de contrataciones y su reglamento, mediante el paquete de otorgamiento de facultades que se le dio al Poder Ejecutivo. Modificó la ley de contrataciones. Ahora, estas diapositivas, y me gustaría hacerles recordar siempre, va a tener las modificaciones ya realizadas. ¿Y cómo lo van a reconocer? Lo van a reconocer porque siempre las modificaciones van a estar en rojo. Al momento de que estar en rojo van a estar subrayadas, significa que esos son los cambios últimos que ha habido en la ley, sus últimas modificaciones. Por lo tanto, eso va a tener un, una facilidad para ustedes, ya no van a tener que ir a recurrir a leer qué dice la ley, porque todavía no sale un texto único ordenado, sino tenemos los cuadros comparativos que nos brinda el OCE, pero eso no ayuda mucho, porque al fin y al cabo casi todo está desordenado. Entonces, si ustedes quieren tener un texto, se podría decir único ahorita, y ordenado, con las modificaciones ya realizadas respecto a esta fase de selección y métodos de contratación, son estas diapositivas. Así que continuamos con el contenido mínimo de las bases. El contenido mínimo de las bases siempre va a tener la denominación del objeto de contrataciones, va a tener las explicaciones técnicas, los términos de referencia, la ficha de homologación, la ficha técnica, el expediente técnico de la obra, y lo cual corresponde de acuerdo a los mecanismos de contrataciones. El valor referencial en los casos de obras y consultoría de obras. Hay algo muy específico de esta última modificación de la ley de contrataciones y su reglamento, es que han eliminado el valor estimado. El valor estimado estaba reconocido y se creó con la nueva ley de contrataciones. Sin embargo, se eliminó. ¿Por qué? Porque era un valor que no se publicaba, era un valor que
el proveedor tenía que acercarse a su número, a ese valor, para que se le otorgara la buena pro. Pero el proveedor no lo sabía porque era un valor escondido y que posterior a la buena pro se publicaba. Entonces eso como que no facilitaba en las relaciones de transparencia que en verdad los proveedores necesitan para tener un mecanismo y un mercado, crear el mercado en las contrataciones públicas. Entonces el Ejecutivo decidió y optó por sacar este valor estimado. Por otro lado, tenemos también se tiene que poner la moneda que se expresa en la oferta económica, la modalidad de ejecución, llave en mano, concurso oferta, según corresponda, el sistema de contratación, suma alzada, precios unitarios, la fórmula de reajuste cuando corresponda, los costos de producción, los requisitos de precalificación cuando corresponda, los requisitos de calificación, los factores de evaluación, las instrucciones para formular ofertas, las garantías aplicables, importantísimo porque ni una entidad te va a dar la buena pro si tú no le garantizas, mediante una garantía, valga la redundancia, el cumplimiento de tus funciones. Ya que si tú incumples o vulneras el contrato que has suscrito con la entidad automáticamente puede ejecutar esa garantía y poder subsanar los errores que como proveedor puedas haber cometido. Esto es muy importante. Estos, esto es muy importante. Los requisitos de calificación y los factores de evaluación es un concepto nuevo de esta nueva ley de contratación. Es un concepto que se ha metido y es un concepto único, que posteriormente lo vamos a explicar, pero me gustaría que lo tengan presente. Después, como pueden ver, el requisito N y O son de la última modificación de la ley de contrataciones. Dice, en el caso de ejecución de obras, cuando se hubiese previsto las entregas parciales del terreno, la precisión de cualquier demora justificada en dicha entrega no genera mayores pagos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes un contrato de obra en las bases y haya una entrega de terreno, se tiene que especificar si ahí va a haber, si se puede dar la entrega de parcial de los terrenos de los frentes que se van a ejecutar en la obra, lo cual en las bases tiene que decir, sí, este terreno, este lote de 200 metros cuadrados, se puede realizar una entrega parciales, lo que no va a generar una demora y ni va a generar mayores gastos al Estado para el inicio de la ejecución ejecución del contrato. Lo último también, la última modificación es que los mecanismos para asegurar la terminación de la obra en caso de nulidad o resolución de contrato por causas imputables al contratista, siempre que exista necesidad urgente de continuar con las prestaciones no ejecutadas, atendiendo los fines públicos de contratación. Esta también es una modificación al reglamento de la ley de contrataciones. ¿Y por qué te señalan los mecanismos? Porque hay muchos contratos de obra que en plena ejecución o se resuelve su contrato o se anula su contrato, entonces hay que ponerle el mecanismo para ver cómo puede continuar con la ejecución de la obra. Eso es mediante la administración directa o el procedimiento o el proceso, mejor dicho, de ejecución de saldo de obra. Entonces, eso ya es un contenido obligatorio en las bases, más que todo en el tema de obras. Lo demás son las demás condiciones contractuales y lo último es la proforma del contrato cuando corresponda. Por último, también tenemos el contenido mínimo de las solicitudes de expresión, donde el cual tiene que ver la denominación del objeto de contratación, los términos de referencias, el valor estimado que constituye el precio de la contratación, el formato de la hoja de vida, los factores de evaluación y procedimientos de evaluación y calificación. ¿Esto por qué es importante? Porque recordemos que las solicitudes de expresión van dirigidas a la contratación, más que todo, de proceso de selección de consultores individuales, es decir, van a ser consultores, un servicio, mejor dicho, personalísimo. Entonces, por eso es necesario que tenga el formato de vida, de hoja de vida que tiene que llenar este proveedor, el valor estimado que constituye el precio de la contratación y los factores de evaluación que se va a ver, lo voy a explicar más adelante, puede ser entrevistas, puede ser reuniones y tal cual lo pueden manejar las bases. Por último tenemos el contenido de la solicitud de la cotización, donde el cual tiene que estar referido a las especificaciones técnicas, término de referencia, ficha de homologación y expediente técnico. Recordemos
que la solicitud de cotización va dirigida a la comparación de precios. Ahora, el requisito de calificación. Como le dije y lo señalé, esa es una novedad en la ley de contrataciones. Es justamente para ver y calificar al proveedor, a la persona natural o jurídica, no al bien. No voy a calificar la prestación que va a brindar, sino desde ya voy a calificar a quién está postulando como proveedor, si tiene una capacidad legal, si tiene una capacidad técnica, si tiene una experiencia personal. Cuando hablamos de capacidad legal, no solamente tenemos que llevarnos a que nos acredite su representación. Si esta persona cuenta con la representación legal para presentarte como proveedor, sino también tenemos que llevar a un contexto en el cual no que esté habilitado, que no esté inhabilitado para contratar con el Estado, que cuente con un RNP vigente, que cuente con los distintos requisitos que pueden imponer las bases. Por otro lado, la capacidad técnica y profesional va más que todo en la experiencia del personal clave requerido para la contratación. Si este cumple con las calificaciones del personal requerido, si cumple con las calificaciones específicas, ya sea con experiencia demostrada en años, con experiencia demostrada en contratos, si cumple justamente para la posterior cumplimiento de la ejecución del contrato que va a firmar con el Estado. Esto es muy importante y más que todo se resalta en el tema de obra, porque muchos de los operadores que están durante la ejecución del contrato son pieza clave para justamente su ejecución y van a ser las cabezas que van a representar al proveedor frente al Estado para que se cumpla la calificación y la ejecución contractual. Por último, tenemos la experiencia personal, aquella que acredita que el proveedor ha realizado anteriores prestaciones similares. Eso está muy ligado a la capacidad técnica y profesional porque justamente se va a acreditar, como ya lo he mencionado, con contratos de manera similares, con experiencias en años, con documentos en el cual acredite que esta persona ha tenido experiencia bajo la futura contratación en el cual se va a presentar como participante y posterior postor. Asimismo, después de los requisitos de calificación, vamos a pasar a los factores de evaluación. Acuérdense que esos dos documentos o estos dos requisitos tienen que estar como son requisitos básicos en la presentación de las bases. El factor de evaluación para bienes, servicios en general y obras es el precio. O sea, lo que va a evaluar, mejor dicho, en la entidad pública al momento de presentarse como postor va a ser netamente el precio. Esto lo puedes ir acompañado de otros factores, como puede ser el plazo de entrega de los bienes, las características particulares que ofrecen para el objeto de contratación, la garantía comercial, qué tipo de garantía me está presentando. Eso puede ser un factor que puede pedir la entidad. Esos son factores que puede pedir la entidad acompañado del precio, pero el precio no se mueve. El precio siempre va a ser el precio. Ahora, anteriormente, antes de la modificación del reglamento de la ley de contrataciones, ¿cómo se evaluaba esto? El precio era se ponía un puntaje de 50 a 100 y posteriormente el otro factor también se ponía un puntaje de 50 a 100. Esto ha cambiado con la última modificación del reglamento, lo cual ahora se va a calificar todo sobre 100 y la evaluación se debe observar la siguiente ponderación de precios, que establece los documentos del procedimiento estándar aprobados por el OCE. Respecto a la consultoría en general o consultoría en obras, el factor de evaluación va a ser el siguiente. Puede ser cualquiera de los que voy a mencionar ahorita. ¿Por qué? Porque es necesario, como lo dije, es una consultoría. Entonces, mientras que en bienes, servicios y obras los factores son objetivos, porque tengo que ser objetivo para elegir a alguien que va a cumplir con estas prestaciones, en la consultoría general o consultoría de obras van a ser subjetivos, porque necesito una opinión,
porque necesito un asesoramiento. Entonces, los factores van a ser más que todo subjetivos. En ello tenemos la metodología propuesta. Pido que me diga cuál va a ser su metodología, su calificación y experiencia del personal clave, los referidos al objeto de la convocatoria, tales como equipamiento, infraestructura, entre otros, y otros factores que se encuentran previstos en los documentos estándar elaborados por el OSCE. Ellos pueden ser como equipamiento o infraestructura. En este caso, uno de los factores es evaluado sobre la base de 100. Y es así, o sea, de todos estos requisitos, de todos estos factores, se puede elegir uno. Y ese uno va a ser evaluado sobre 100. Respecto a consultores individuales, más que todo va a ser los factores de evaluación van a ser muy explícitos. ¿Por qué? Porque se va a tener que tener en cuenta tres componentes: la experiencia y la especialidad, la calificación y su entrevista. Y cada uno va a contar con un punto sobre 100. La experiencia va a ser del 1 a 60 puntos. La calificación va a ser de 1 a 30 puntos. Y la entrevista va a ser un punto máximo de 10 puntos. El contenido mínimo de las ofertas. O sea, tú al momento, como postor, al momento de presentarte a la licitación pública, porque ya tienes las bases, ya sabes cómo se va a evaluar y cómo se va a calificar, tienes que también tú tener en cuenta cómo te vas a presentar y cuál va a ser el contenido mínimo de tu oferta. Recordemos que estamos ahorita viendo los documentos de la presentación de la fase de selección de controversias. Así que lo que más quiero decir ahorita es que nos encontramos en el contenido mínimo de las ofertas, el cual tiene que estar incluido por la declaración jurada. La última modificación ha señalado que en la declaración jurada se tiene que poner que no incurrido se obliga a no incurrir en acto de corrupción, así como a respetar el procedimiento de integridad. ¿Esto puede ser tomado como un saludo a la bandera? Sí. Pero ¿qué pasa? Pero tú ya tienes, bajo el principio de veracidad, a un proveedor que ha señalado que nunca ha incurrido en corrupción y que tampoco lo va a hacer, por lo cual es mucho más fácil llevarlo a una etapa penal al momento de violar o vulnerar o haber encontrado que ha incumplido esta declaración jurada. Asimismo, tiene que firmar una declaración jurada o documento que acredite el cumplimiento de especificaciones técnicas, los términos de referencia o expediente técnico. Una carta de compromiso de personal clave con firma legalizada, lo cual eso es obligatorio si nos encontramos en una obra o consultoría de obra. Y si nos presentamos como consorcio, se tiene que poner de manera explícita los integrantes, la representación común, el domicilio común, las obligaciones de los integrantes y el porcentaje de dichas obligaciones. Esto es muy importante porque cuando en un consorcio no todos hacen lo mismo. Una empresa puede brindar la experiencia en un componente del contrato y la otra en otro componente, y cual eso tiene que estar especificado en tu oferta al momento de prestarte como consorcios. Por último, el monto de la oferta y el detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes, honorarios fijos, comisión de éxito, también los tributos, el gasto en transportes, inspecciones, pruebas, costos laborales, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien o servicio u obra. Eso es importantísimo, ¿por qué? Porque eso todo es parte de tu contenido al momento de ser evaluado y calificado por la entidad, y vas a ver cuánto es respecto. Si tenemos el factor de evaluación del precio, todo suma para saber cuál es tu precio y con cuál vas a concursar de manera posterior. Ahora lo que me gustaría explicarles bien, ahora que pasamos a los métodos de contratación, es que la nueva ley de contrataciones ha cambiado y ha cambiado de una manera excepcional. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento muy, se podría decir, muy especial y muy capaz, se le llama el procedimiento de precalificación y postcalificación. Antes
todos los métodos de contratación tenían la precalificación. Yo te calificaba y después te evaluaba y después te otorgaba la buena pro. Ahora eso no es así. Ahora en casi todos, por no decir todos, rige lo que es la precalificación, perdón, la poscalificación. Primero te evalúo y después, como hemos demostrado acá, los factores de evaluación, cumples con los factores de evaluación, solo a los que cumplen los voy a posteriormente calificar. Y a los que califico y al ganador de la calificación, de acuerdo como hemos demostrado los puntajes del 1 al 100, del 1 al 100, y respecto a los demás números de puntajes, y al ganador le otorgo la buena pro. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces hay que ponerle mucho énfasis a lo que son los factores de evaluación, lo que antes no le poníamos mucho énfasis, porque eso era como que el segundo bache, pero el primer bache a cruzar era el más fuerte, que era el tema de calificación. Ahora es al revés. Ahora, con la ley de contrataciones, con la nueva ley de contrataciones, tenemos lo que es los procedimientos de selección, tenemos la licitación pública, concurso público, traídos de la anterior ley de contrataciones, la adjudicación simplificada, selección de consultores, comparación de precios, son nuevos procedimientos de selección. La subasta imparcial técnica también es nueva, el procedimiento de selección. También tenemos la contratación directa, que ha reemplazado lo que es anteriormente conocido como exoneraciones, y los métodos especiales de contratación, que viene a ser el catálogo electrónico de acuerdo marco, que viene a ser como el convenio marco con la anterior ley de contrataciones. ¿Cuál es la finalidad de esta reforma? ¿Por qué han cambiado estos mecanismos que yo le he comentado ahorita de pasar a una precalificación, de pasarlo a una poscalificación? ¿Por qué aumentar y por qué quitar procesos de selecciones? Porque se quiere llevar y maximizar el valor del dinero del contribuyente. ¿Y por qué se quiere maximizar el valor del dinero del contribuyente? Porque si el contribuyente se maximiza su dinero, ganan los dos. Gana el Estado, que va a tener todo el dinero del contribuyente y lo va a mirar de una manera y lo va a cuidar de una manera especial. Y por otro lado, el valor del dinero del contribuyente también va a ganar porque se le va a retribuir. ¿Y cómo funciona en sí la filosofía de la contratación del Estado? Es que se genere libre competencia. Si no hubiera competencia, estaríamos dentro de un mecanismo que no serviría mucho, un mecanismo ineficaz, ineficiente. Lo que necesitamos es que justamente la empresa genere una caja, participe de un proceso de elección, lo cumpla, y con esa caja que ha generado participe en otra. Y ahí participe en otra. Y participe en otra. Entonces va a generar competencia. La competencia de proveedores va a facilitar y va a beneficiar al Estado. El beneficiado el Estado va a cumplir con su licitación pública, con su fin público más que todo, y eso va a servir mucho, va a servir mucho para el Estado y a la empresa. Y por otro lado, también tenemos que resaltar el principio rector y transversal de esta nueva ley de contrataciones del Estado, que es la gestión por resultados. La gestión por resultados le dice, y además que todo es un principio dirigido a los funcionarios públicos, que señala que, oye, tú funcionario público, nos encontramos en la gestión por resultados. Ya no me va a importar que tú consigas el precio más bajo para una contratación. Me va a importar que tú cumplas tu fin público. Me va a importar que tú elijas al mejor postor para cumplir tu fin público, para lo cual estás llevando a una licitación, a un concurso público y demás procesos de selecciones. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque también el carácter de la fiscalización cambia mucho. Muchas veces cuando nos encontramos en una ejecución contractual y encontramos que, por ejemplo, este proveedor que había actuado de manera corrupta en otros contratos, se descubre que había actuado de manera corrupta en otros contratos, pero en tu contrato como entidad pública está actuando bien, está cumpliendo, tú te puedes ir contra ese proveedor, pero que termine su contrato.
Y eso también cambia mucho porque antes, pura anulación en plena ejecución contractual. Quien se veía afectados no era la entidad, ni era la competencia de los demás postores. Quien, se, quien no se veía beneficiado era justamente la gente. La gente, el, el, el peatón, la persona común y corriente que esperaba esa, justamente esa licitación para satisfacer sus necesidades de una mejor calidad de vida, esa persona se veía afectada. Bueno, los procedimientos, los montos de procedimientos de la ley de contrataciones, que obviamente está regido a partir del 2016, es para licitación pública. Licitación pública va a ir bienes y obras. Va a ir a mayores obras de 400.000, perdón, bienes de mayores de 400.000 y obras de 1.000.000. El concurso público solamente va a dar servicios. El servicio se divide en servicios en general y servicios en consultoría. Por otra parte, la adjudicación simplificada va a estar en bienes, servicios y obras. Es decir, es la transversal de todo. La selección de consultores individuales, más que todo va a ser consultoría, porque ya le dije que era uno de sus objetivos o su factor de evaluación era sumamente subjetivo, mejor dicho. La subasta inversa electrónica va a estar en bienes y servicios en generales y la comparación de precios también en bienes y servicios en generales. Ahora tocaremos la licitación pública y el concurso público. La licitación pública, el concurso público para servicios en generales y la modalidad mixta tienen un mismo procedimiento para licitar. Yo hablo de ahorita de modalidad mixta porque es una modalidad, una nueva modalidad que se ha metido en la última modificación del reglamento y la ley de contrataciones, que vendría a formar parte del concurso público y licitación pública, pero de una manera combinada, pero también cuenta con el mismo procedimiento. Todo nace con la convocatoria, es un requerimiento del área usuaria, nombrar al órgano encargado de las contrataciones, se emite la convocatoria en el SEACE, se registran los participantes, posteriormente se presentan las bases a los participantes, ellos tienen la oportunidad de hacer consultas y observaciones, todo en un mismo momento. Anteriormente con, con la antigua ley de contrataciones, las consultas y observaciones a las bases eran en momentos distintos, lo cual generaba un retraso innecesario al momento de licitar. Ahora con la nueva ley de contrataciones se ha juntado, la formulación de plazos últimos se ha modificado. Antes era la formulación de estas observaciones o consultas se tenía que hacer en 10 días hábiles. Ahora también se hacen 10 días hábiles, pero la absolución que va a ser por parte de la entidad de las observaciones o consultas ha bajado de 7 a 5 días hábiles. Posteriormente, estas consultas y observaciones se integran y se generan las bases integradas, lo cual genera después de 7 días hábiles la presentación de ofertas. Hay que tener en cuenta que para el tema de servicios, obras y bienes se va a presentar solo una oferta, un sobre, el cual va a tener un contenido técnico y económico, pero es un sobre. Anteriormente era dos sobres, pero ahora solamente es un sobre. Posteriormente, como le dije, ahora se va a evaluar primero la oferta, lo que se evalúa pasan a una calificación de oferta y posteriormente al otorgamiento de la buena pro, que va a ser netamente un acto privado. Ahora, el concurso público sí cambia su procedimiento, no tanto, pero sí cambia la presentación de ofertas respecto al concurso público de consultoría general y consultoría de obra. Primero hay una convocatoria, un registro de participantes, observaciones y consultas igual, hay integración de bases, pero acá se presentan dos, después hay una presentación de dos ofertas, una oferta técnica y una oferta económica. Posteriormente hay una calificación y evaluación de la oferta técnica, primero, y posteriormente, si pasas esa oferta técnica, abren tu sobre de la oferta económica. Y posteriormente hay un otorgamiento de buena pro, que es un acto público. Mientras que bienes, servicios y obras era un acto privado, este viene a ser, puede ser y puede llevarse a un acto público. El régimen de notificaciones siempre se va a hacer por el SEACE. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tú
como postor ya no vas a estar esperando en la puerta del edificio que lleguen y te toquen la puerta mediante una carta, sino van a utilizar lo que es el SEACE, que es el portal justamente que utiliza el OCE para todas las notificaciones. Y es más, cuando tú te notificas, cuando tú te presentas como postor, y esta es una modificación que la ha impuesto la última modificación al reglamento de la ley de contrataciones, dice que el postor en su oferta debe consignar una dirección de correo electrónico para poder ser notificado adicionalmente a través de ese medio. Y en todas las etapas, no solo te va a servir más, te va a servir la, para el proceso de selección, también te puede servir para la ejecución contractual, en caso el contrato prevea que va la notificación por correo, van a utilizar ese correo, y así. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente. Se puede utilizar miles de medios. Pueden venir a tocar tu puerta, te pueden llamar, te pueden notificar por X motivos, hasta incluso te puede decir la misma entidad. He visto casos que la entidad dice, ya, tus notificaciones te la vamos a hacer, pero lo que pasa es que no tenemos plata para notificar. Así que venga en mi entidad, tócame la puerta y ahí te vamos a dar las cartas. Así que tu proveedor tienes que tocar la puerta y tener presente y estar pendiente a lo que diga la entidad. Eso pasa muchas veces. Obviamente estamos hablando de entidades o municipalidades muy de muy de escasos recursos. Y bueno, todo eso que hay de lado y el que va a prevalecer siempre va a ser el SEACE. La convocatoria, para, para que se emita una convocatoria, tú como proveedor, se tiene que cumplir cuatro requisitos de manera obligatoria. ¿Ya? Si no se cumplen esos requisitos, date por hecho que no tu convocatoria posteriormente en un futuro, incluso antes que del otorgamiento de la buena pro se puede caer. La mandan al OCE, la dirigen allá, dicen, oye, no se cumplió los primeros requisitos fundamentales para que se dé la convocatoria ya, se cae. Esos son el SEACE, que tiene que ser un resumen ejecutivo que se publique en el caso de bienes, servicios y consultoría de obras. También se puede usar el uso de otros medios, como hemos mencionado, el PAC, que es el Plan Anual de Contrataciones. Tiene que haber un expediente de contratación ya aprobado y tiene que obviamente darse la publicación de las bases. No me digan ustedes acá más adelante, este, fui a una convocatoria y ¿qué tal? No gané, pero ¿qué pasó? No, es que seguimos con la convocatoria, seguimos con el procedimiento, planteé mi oferta técnica y económica, pero ¿qué pasa? Sí, es que la base me la notificaron por correo. Oye, pero ¿la base se publicaron? No, me la dieron así nomás en hojas. Ya, ese error no pueden cometer ustedes. Hay muchos casos que yo he visto que lo han cometido. Justamente adviertan eso, tengan en cuenta eso y no pueden cometer ese error. La convocatoria debe incluir el domicilio, el RUC de la entidad, el procedimiento de selección, la descripción básica del objeto, el valor referencial en los casos previstos, en lo que se refiere al artículo 18 de la ley, saben los casos que sea reserva, conforme a lo previsto en el artículo 12 del reglamento, que más que todo la reserva estratégica, secreta militar y demás. Costo de reproducción de documentos del procedimiento, un calendario del procedimiento. Este es importante, el calendario del procedimiento. Retrocedo un poco para explicarlo por qué. El calendario del procedimiento, ¿por qué? Porque si ustedes ven acá, no hay un plazo para la integración de bases. Entonces, los postores emiten sus consultas y observaciones y no hay un plazo para que, o sea, si bien ya hay un plazo para absolver esas consultas o observaciones, no hay un plazo para que se integre. ¿Y por qué es tan importante que se especifique este plazo de integración de bases? Porque posteriormente a ello viene la presentación de la oferta de único sobre o de ambos sobres en caso de consultoría general y consultoría de obras. Por eso es muy importante que en su calendario de procedimientos se establezca este plazo. ¿Por qué no se ha puesto en el reglamento ni en la ley de contrataciones? Porque acuérdense que tocamos bienes, servicios y obras. Son componentes totalmente diferenciados, distintos e importantes, con un objeto de contratación diferente. Entonces,
nunca va a ser casi igual. En una obra, en un bien puedo tener dos consultas y una observación. En una obra puedo tener 25 observaciones y 15 consultas. Por eso le digo, o sea, por eso no puede ser plan. Pero en su calendario de procedimiento que se incluye en la convocatoria, fíjese eso como primer requisito. Después el plazo para cumplir las prestaciones y bueno, de ahí nada más. Posteriormente vamos al registro de participantes. Este registro de participantes es importante porque una vez que se ha lanzado la convocatoria, tú te registras como participante. No eres proveedor aún, eres registro de participante. Tú pagas una tasa y te dan las bases. Tiene condiciones del participante. Es necesario para ser proveedor. Nunca puedes ser proveedor sin antes pasar por participante. Después tienes que contar con una inscripción vigente del Registro Nacional de Proveedores. Esto ha cambiado de una manera significativa en la última modificación de la ley de contrataciones. ¿Por qué? Porque el Registro Nacional de Proveedores antes se renovaba anualmente. Ahora no. Ya es ilimitado, es indefinido y te va a servir mucho para todas tus futuras buenas pros o procedimientos de contratación. Después, el plazo, como dije, el plazo del participante va desde el día siguiente de la convocatoria hasta el inicio de la presentación de las ofertas. Después de la presentación de las ofertas, este participante se vuelve proveedor. Las características es gratuito. ¿Por qué? Porque todo se va a hacer mediante el SEACE. En caso de obras, el participante tiene derecho a recabar el expediente técnico previo pago de costo de reproducción. Eso justamente cuando me refería a que se paga, me refería al tema de obra. ¿Por qué? Porque el expediente técnico es un documento que justamente para hacerlo no es que lo haga la entidad. El 95% de las veces hacen un procedimiento de selección netamente solamente para hacer este expediente técnico, y este expediente técnico son las bases para que venga un constructor, los lea y ejecute la obra. Por eso se paga. Las consultas y observaciones. Las consultas va dirigida a cualquier pedido o extremo de las bases, netamente cualquier extremo oscuro, que no se entienda bien, que haya doble significado. Por otro lado, las observaciones va justamente cuando tú entiendas que se haya vulnerado una normativa específica de la ley de contrataciones o una normativa relacionada al objeto de contratación. La formulación es de 10 días hábiles y su absolución es de 5 días hábiles. Eso, lo que les voy a leer ahorita y lo que está en rojo, recordemos que es lo último modificado en el reglamento de la ley de contrataciones, lo cual les va a servir mucho. Se absuelve de manera motivada un pliego de absolutorio. Ese tiene que ser motivado, no puede decir, este, lo que pasa es que me hace acordar mucho cuando tú, antes que hay este pronunciamiento, tú mandabas una consulta y mandabas una observación y casi siempre había una muletilla en todas las entidades que te decía, remítase a las bases, remítase a las bases, remítase a las bases. Ya, justamente por esta muletilla que se hizo tan conocida en el mundo de la contratación pública, es que se ha puesto y se ha señalado de manera expresa que el pliego absolutorio tiene que ser netamente motivado. Si como resultado de una consulta o observación debe modificarse el requerimiento, debe solicitarse la autorización del área usuaria y remitirse dicha autorización a la dependencia que aprobó el expediente de contrataciones para su aprobación. ¿Eso por qué? Porque cada vez que aprobaban o había una modificación gracias a las consultas y observaciones, todas las entidades se tiraban la pelota. No, a mí la ley de contrataciones no me dice quién se encarga de eso. Encárgate tú, área usuaria, encárgate tú, órgano encargado de las contrataciones. ¿Quién se encarga? Encárgate tú, titular de la entidad. ¿Quién se encarga de cambiar y modificar el requerimiento? Pues estrictamente ya lo señala y debe solicitarse y debe dar la autorización el área usuaria. En el plazo de 3 días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio, a través de SEACE, los participantes pueden solicitar la elevación de los cuestionamientos del pliego absolutorio. Es decir, cuando los participantes no estén contentos con lo absuelto por la entidad,
pueden elevar el pliego absolutorio al OCE. ¿Para qué? Para que el OCE, dado que es el organismo supervisor encargado de la contratación del Estado, pueda absolver y pueda pronunciarse respecto al pliego absolutorio que ha presentado la entidad. Y esto es importante porque muchas veces, por si hay una deficiencia en las bases, no va a seguir o no se, y se cae de manera inmediata porque existe una nulidad expresa para que se caiga el procedimiento de selección. El pronunciamiento que emite el OCE debe ser emitido y notificado a través del SEACE. Antes era en 10 días, ahora lo que dice el reglamento es que se hace en 7 días hábiles. ¿Cuáles son los efectos de la elevación de las bases? Es que el comité especial está obligada a suspender el proceso hasta que el OCE emite un pronunciamiento, comunicar a todos los participantes a través del OCE. ¿Por qué? Para que exista un, para que se cumpla, mejor dicho, el principio de transparencia y para que se cumpla el debido procedimiento que tienen derecho a todos los participantes al momento de cumplir y concursar con el Estado, y remitir toda información necesaria que solicite el OCE mediante un informe técnico. La integración de las bases. La integración de las bases, como le dije, ¿qué va a incluir? Es un documento en el cual incluye la absolución de las consultas y observaciones, va a pedir los pronunciamientos de la misma entidad y las acciones de supervisión en caso las bases hayan sido elevadas al OCE. Como señalé anteriormente, las bases, perdón, la ley 3225 no incluye un plazo para la etapa de integración de bases. Por eso es importante que se fijen en su calendario de procedimiento cuál va a ser esa etapa específica. Las bases integradas no pueden ser cuestionadas sin ninguna vía ni modificadas por ninguna autoridad administrativa bajo responsabilidad del titular de la entidad, salvo las acciones de supervisión en el OCE que lo puede modificar. La competencia del tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencia de las bases. Como dije, si el OCE encuentra una deficiencia en las bases, el Tribunal de Contrataciones puede anular el procedimiento de selección. De no publicarse las bases, el comité de selección no puede continuar con el procedimiento de selección, lo cual también es un requisito, mejor dicho, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado de manera posterior. Es decir, si yo integro las bases y no la publico, denle por inmediato el efecto de que ese procedimiento se va a caer y lo van a declarar nulo. Y todo lo actuado de manera posterior no va a valer nada. La presentación de ofertas, como le dije, en bienes, obras y servicios es un sobre. En consultoría son 2 sobres. ¿Por qué 2 sobres? Porque se toca la oferta técnica y la oferta económica. Ahora, la oferta debe estar rubricadas y foliadas. El acto público en el cual se van a dar, van a participar el notario o el juez de paz. La presentación puede realizarse con el mismo proveedor o a través de un tercero. Ahora ya no te pide o no te exige la formalidad de realizar un poder para ello, lo puede ser literalmente cualquiera. Se presenta en idioma castellano, en su defecto acompañado de una traducción simple. Anteriormente te pedía un oficial, pero era un gasto en vano, innecesario, y más que todo se tomaba en cuenta como una barrera burocrática para tú presentarte como proveedor ante el Estado. La información técnica complementaria, los folletos, catálogos, instructivos que tú presentes como oferta, pueden ir en su idioma original. La subsanación de ofertas. Tú puedes subsanar, antes no podías subsanar, ahora puedes subsanar tus ofertas, pero tienes solamente 3 días desde la presentación y notificación de las mismas. Esto puede ser durante la admisión de la precalificación, evaluación y calificación, siempre que no altere el contenido esencial de la oferta. Hay 2 tipos, hay 3 tipos de subsanación. Digo 2 tipos porque los 2 primeros, más que todo, van a ser de errores formales y omisión de documentos. Errores formales, cuando me ha faltado la firma o me faltaba un número de la foliadura, la no consignación de terminación de información en formatos y declaraciones juradas, los referidos a certificados, características, especificaciones técnicas de lo ofrecido al momento de la presentación de la oferta y hubiera sido
referenciadas en la oferta. Cuando he cometido un error formal, no le he presentado, me falté una hoja, o sea, me faltó firmar, me faltó justamente temas de forma que se pueden subsanar que no van a vulnerar ni van a contravenir sobre, sobre, sobre el fondo del asunto. Omisión de documentos. Cuando, cuando por temas de responsabilidad de otras entidades no he pedido presentar un documento. También emitido con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas, autorizaciones, permisos, títulos, constancias o certificados que acrediten estar inscritos o integrar un registro u otras naturaleza análoga. Si me olvido de esos documentos, lo puedo subsanar, pero siempre que sean emitidos por una entidad pública o una entidad privada o que sean emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas. Ese se podría decir más que todo en la oferta técnica, pero en la oferta económica solamente puedo subsanar en 3 ocasiones. Cuando haya fallado en la rúbrica o la foliación, cuando haya una divergencia, una diferencia sustancial entre el número y el número en letras y el número del precio, lo cual va a prevalecer siempre la letra, o cuando hay una contradicción en los precios unitarios, cuando se advierten errores aritméticos, se refiere a suma, resta, multiplicación, división, corresponde su corrección, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectivo. Esto es otra vez, le voy a explicar lo que es la evaluación y calificación de ofertas. ¿Por qué? Porque ya es parte de, si bien tienen que estar como documentos obligatorios en las bases, eso también es parte del proceso de selección. Como dije, primero se va a evaluar y después se va a calificar. En respecto al tema de bienes, cuando la evaluación del precio sea el único factor, se le otorga el puntaje máximo a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas un puntaje inversamente proporcional a sus respectivos precios según la fórmula que estamos dejando ahí. Esa fórmula también está en el reglamento de la ley de contratación. Cuando existen otros factores de evaluación, y aquella que resulte con el mejor puntaje, en función a los criterios y procedimientos de evaluación enunciados en las bases, la evaluación del precio se sujeta también con la fórmula anteriormente señalada. En el supuesto que tenemos 2 ofertas se empatan, la determinación del orden de prelación de las ofertas se realizará a través de un sorteo. ¿Por qué? Porque ya no se puede ir más allá. Ya si con fórmula, si con lo que ha mandado cada parte hay un empate, lo único que queda es un sorteo. Tratándose de obras, lo estoy poniendo todo en rojo y todo en letras. ¿Por qué? Porque es una modificación sustancial que ha habido en la última modificación de parte del Poder Ejecutivo. Así que cuando dice tratándose de obras, cuando la evaluación del precio sea el único factor, acuérdense que hemos visto anteriormente que los factores de evaluación en precios, obras y servicios era netamente el que era más que todo el factor más importante. Cuando la evaluación del precio sea el único factor, el comité de selección evalúa las ofertas económicas asignando un puntaje de 100 a la oferta más próxima al promedio de las ofertas admitidas que queden en competencia, incluyendo el valor referencial, y otorga las demás ofertas a los demás ofertas puntajes según la siguiente formulación que está en el reglamento de la ley de contrataciones. En el supuesto de que 2 o más ofertas obtengan el mismo puntaje, obtiene el mejor orden de prelación aquella oferta más cercana al que está por debajo del promedio. En caso de empate de puntaje y en oferta económica, el orden de prelación se determina por sorteo. Cuando existen otros factores de evaluación además del precio, aquella que resulte con el mejor puntaje en función de los criterios y procedimientos de evaluación enunciados en las bases, la evaluación del precio se sujeta a la aplicación de la fórmula prevista en el párrafo anterior. Si 2 o más ofertas empatan, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza a través del sorteo. Después de tener un factor de evaluación, pasamos a una calificación. Luego culminada la evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores obtuvieron la mejor calificación. Antes de la modificación, solamente pasaba a calificación el primer lugar. Ahora ya no. Ahora pasa el primero y el segundo lugar.
según el orden de prelación que cumple los requisitos de calificación específicos en las bases. Si dicho la oferta del postor que no cumple con los requisitos de calificación, su oferta debe ser obviamente descalificada. Si ninguno de los postores cumple con el requisito de calificación, el comité de selección debe de verificar los requisitos de calificación de los postores admitidos según el orden de prelación de ofertas obtenidas en su evaluación. Esto es lo más importante que ustedes tienen que entender, porque este es el cambio sustancial del reglamento de la ley de contrataciones. Me refiero a la anterior ley. Como pueden ver, en consultoría y consultoría de obras, tenemos la presentación de dos sobres, hay una calificación primero y una evaluación. Hay una propuesta técnica y una evaluación económica. La admisión siempre se va a admitir a los proveedores que cumplen con la verificación técnica de acuerdo a los términos de referencia o el expediente técnico. Posteriormente se va a calificar, pero se va a calificar que la propuesta técnica, se va a verificar los criterios de calificación del postor. Después se va a dar una evaluación técnica, aplicando los factores de evaluación antes mencionados, pero solo estamos viendo ahorita consultoría y nos estamos refiriendo más que todo al sobre de la propuesta técnica. Posteriormente, quien supere la propuesta técnica va a una evaluación económica. Se va a evaluar, mejor dicho, su sobre o oferta económico. Respecto a bienes, servicios y obras en general, solamente va a ser un sobre y va a haber una postcalificación. Este es el cambio sustancial porque va a haber primero una admisión, después va a haber una evaluación, pero acá sí se va a evaluar el sobre, todo el sobre en conjunto, y acá pasan el primero y el segundo puesto de la evaluación por orden de prelación, pasan a ser calificados. Verificación de documentos permite los criterios de calificación del postor según el orden de prelación de la evaluación. En estos procedimientos el único criterio de evaluación puede ser el precio, como bien hemos mencionado, juntamente a otros factores, pero el precio es vital en bienes, servicios y obras en general. El otorgamiento y el consentimiento de la buena pro. En los casos de bienes y servicios y obras, se otorga, se notifica a través del SEACE, se publica el acta y el cuadro comparativo, donde están toda la lista de cómo han quedado todos los postores, y posteriormente, en caso de empate, se orden de prelación por sorteo. En el caso de consultoría es un acto público. En caso de empate se utiliza el mejor puntaje y 2 por sorteo. En caso de ofertas mayores al valor referencial, se requiere una mayor certificación y aprobación del titular. El otorgamiento de la buena pro es un solo acto. Si es un solo postor, se da en un solo acto y se da en ese mismo día. Si es el otorgamiento de la buena pro, para más postores, se da en 8 y 5 días. En 8 días, en 5 días cuando ningún postor presenta un medio impugnatorio. Y en 8 días cuando han presentado una apelación al otorgamiento de la buena pro. Posteriormente, esos 8 y 5 días se da el consentimiento. ¿Para qué? Lo que deja la posibilidad de la libre facultad de la suscripción del contrato y todo el expediente se remite al órgano encargado de las contrataciones. El rechazo de ofertas es también un cambio sustancial de modificación de la ley de contrataciones. Respecto a servicios en general y consultoría en general, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones debe solicitar al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, así como contar con la información adicional que resulte pertinente, otorgándole para ello un plazo mínimo de 2 días hábiles para que considere sus razones objetivas. Entre ellas es cuando la oferta se encuentre sustancialmente por debajo del valor referencial o cuando no se incorpore alguna de las presentaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente presupuestadas. Por estas dos razones se puede caer abajo respecto al tema de bienes, servicios y consultoría en general. Por eso puedo rechazar una oferta. En caso de obras, consultoría de obras, ejecución de obras y modalidad mixta, se rechaza la oferta cuando se supere el valor referencial en más del 10%. Las ofertas que excedan el valor referencial en menos del 10% también serán rechazadas en tanto no se haya obtenido el incremento de la disponibilidad presupuestal correspondiente.
Asimismo, la entidad rechaza las ofertas que se encuentren por debajo de un 20% del promedio de todas las ofertas admitidas, incluido el valor referencial. Cuando, hay, cuando el procedimiento se declara desierto, algunas veces cambia su segunda convocatoria. Respecto a licitación pública, un curso público, la segunda convocatoria siempre va a ser una adjudicación simplificada. Y respecto a licitación pública con precalificación, que es el tema de consultoría, como hemos señalado anteriormente, su segunda convocatoria puede ser licitación pública con precalificación o solamente licitación pública en general. Cuando se culmina el procedimiento, la culminación del procedimiento se da en cuatro momentos: la cancelación del procedimiento, por caso fortuito, fuerza mayor, desaparezca la necesidad de parte de la entidad, no haya haya un presupuesto insuficiente para no cumplir con la ejecución del servicio, o no pueda convocarse el objeto contractual durante dicho periodo, salvo por falta de presupuesto. Cuando hay un perfeccionamiento del contrato, es decir, cuando se otorga la buena pro, se da el consentimiento de la misma y se suscribe el contrato, cuando se deje sin efecto la buena pro y cuando no se suscribe el contrato. Cuando no se suscribe el contrato puede ser por un recorte presupuestal, por una prohibición normativa o desaparece la necesidad. No puede convocarse otra vez de nuevo el objeto contractual durante dicho periodo, salvo por falta del presupuesto de la entidad. La licitación por precalificación también va dirigida a ejecución de obras por valor referencial igual o mayor a 20 millones de soles. Su finalidad es preseleccionar a proveedores con calificaciones suficientes para ejecutar el contrato e invitarlos a presentar su oferta. Hay un expediente de contratación con informes de al área usuaria y del órgano encargado de contrataciones que sustentan su uso. Su solicitud de precalificación se presenta en un acto público y se verifica el cumplimiento de los requisitos de precalificación. En ellos tiene que ver la capacidad legal, la solvencia económica, la relación de principios de obra ejecutadas y capacidad de gestión, infraestructura, equipos y organización. Este es su procedimiento. Primero hago una convocatoria, hay un registro de participantes, formulación de consultas y observaciones, absolución de consultas y observaciones, hay una integración, pero después de la integración lo normal que era que se presenten las ofertas. No, acá hay una presentación de documentos de precalificación. Se evalúan los documentos de precalificación y hay una publicación de precalificación. Después, posteriormente, pasa una presentación de la propuesta, que es un acto público. Después hay una evaluación y calificación de la propuesta y después hay un otorgamiento de la buena pro. ¿Por qué va dirigido esto más que todo para obras? Ya que se va a dar en obras mayores a 20 millones de soles. Por otro lado, la modalidad mixta es una modalidad creada con la última modificación de la ley de contrataciones, lo cual presenta la obtención de resultados de manera permanente y se vincula lo que es los servicios y la obra. Lo que señala es que la prestación debe encontrar de manera vinculada entre sí y mantener una relación complementaria que determine su tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de determinada necesidad de la entidad. Se aplican las normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de acuerdo a lo que corresponda, y la prestación de servicios deben representar una mayor incidencia porcentual con relación al componente de obra en el valor referencial de la contratación. Si bien son los dos factores, servicios y obras, el servicio debe tener una presentación preponderante respecto a la ejecución de una obra. Ahora pasamos a la adjudicación simplificada. La adjudicación simplificada, más que todo, es muy sencilla. Reemplaza lo que es el procedimiento de menor cuantía, la adjudicación directa pública y la adjudicación directa selectiva. Recordemos que la adjudicación simplificada es transversal a todos los servicios, bienes, servicios, obras y consultoría, y es muy similar a la contratación pública y al concurso público, pero con plazos mucho menores. Hay una convocatoria, hay un registro de participantes, absolución y consultas. La formulación va a ser de 2 días y 3 días, 3 días solamente para obras, la absolución máxima se van a demorar 2 o 3 días, 3 días para obras, hay integración de bases, después de la integración de bases, acá sí se especifica cuánto se van a demorar, cuánto plazo hay para integrar las bases. Tienes 3 días también para, después de la integración de la base, presentar tu oferta. Va a ser un acto público o puede ser un acto privado. Hay una evaluación y posterior calificación de la propuesta y hay un otorgamiento de la buena pro.
Este otorgamiento de la buena pro puede ser un acto público o un acto privado. Como bien señalé anteriormente, la adjudicación simplificada reemplaza lo que era el procedimiento de menor cuantía, la adjudicación directa selectiva y la adjudicación directa pública de la anterior ley de contrataciones. En este procedimiento no puede solicitarse la elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones para que lo verifique, no está permitido. La integración de bases se realiza en un día hábil siguiente el vencido del plazo para absolver las consultas y, como señalé, la apertura de las ofertas puede ser un acto público o privado y la consultoría, respecto al tema de consultoría, se hace una presentación de ofertas, aperturas de sobres económicos y otorgamiento de la buena pro pueden efectuarse también en un acto público o privado. Si hay un empate respecto al tema de buena pro, se le otorga, en caso de bienes, servicios generales y obras, a las MIPES, integradas con personas de discapacidad, a favor de las MIPES, inscritas en el Registro Nacional de MIPES, y posteriormente, en caso que no haya, un sorteo. En caso de consultorías, a favor de las MIPES, también con discapacidad, también a las MIPES inscritas en el registro de MIPES, y posteriormente se ha obtenido el mejor puntaje técnico. Y si no cumple ninguno de esos, sorteo. En caso, en caso de consultoría, cuando el otorgamiento de la buena pro se desarrolle un acto privado, en acto privado, el sorteo requiere de la citación oportuna de los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor, un representante del Sistema Nacional de Control, es decir, de la Contraloría, un notario o un juez. Asimismo, el caso del otorgamiento de la buena pro se efectúa en acto público, el sorteo se realiza en el mismo acto. El consentimiento de la buena pro, si es un solo postor, el mismo día, si hay pluralidad de postores, se da 5 días hábiles su notificación.